la clase. Yo estoy intentando ver, todavía no lo pude hacer, no he tenido tiempo, pero intentando ver de subir estas clases, ahí empecé a grabar, de subir estas clases a YouTube. Por ahora están en el Drive, pero la idea es ver si lo podemos subir a un canal. Así que bueno, ahí estamos aprendiendo también en eso. Voy a ver si entre hoy o mañana, ver si puedo subir la 1. El tema es que por ahí estas clases duran entre 1 hora y media y 2 horas, y no me está dejando el canal, no sé por qué. Tenemos que hacer cursos, ese tipo de cosas. Bien, bien, Valentina. Ahí yo tengo el chat abierto. Bien, bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, sí, yo creo que tiene que salir como sea la clase, ¿no? Si quieren abrir y hablan, no importa que se escuche mal, eso. Bueno, gracias por decir esto de los videitos de YouTube. Hoy vamos a charlar sobre dos cuestiones, ¿no? En todo caso yo voy a empezar a hablar y ustedes me van cortando ahí, pero la idea es hablar sobre Estado y políticas públicas en Argentina, ¿no? Esa es un poco la propuesta de hoy. Y en función de la clase 2 de Word y en función de la clase 3 de Word. La clase 3 de Word tiene adentro, anexada, una serie de preguntas, que son preguntas que serán evaluadas con una nota, ¿no? No sé cómo es que le llamamos ahora ya no le llamamos parciales, le llamamos formativa. Formativa. Ahí está. Bueno, estamos también aprendiendo de estas cuestiones y también estamos intentando ver cómo podemos procesar estas cuestiones, ¿no? Un poco también hemos intentado siempre hacer esto desde la cátedra, de que no sea una cuestión solamente de repetición de conceptos, sino de aplicación de conceptos. Esta es la cuestión, ¿no? O sea, la idea de las evaluaciones nuestras se relacionan con esto, de que ustedes, más que asumir un concepto de memoria, sino que nos interesa que los apliquen, ¿no? Entonces, la propuesta en este caso va a ser un trabajo grupal, ¿no? Les pedimos que tengan presente ese trabajo grupal en grupos. Habíamos puesto ahí la cantidad de grupos, no quiero decir un número porque ya no me acuerdo bien lo que habíamos puesto ahí. Y bueno, el segundo trabajo, que no sé cómo le llamaremos, Karina ahí, va a ser individual, para que lo tengan en cuenta. Y el final, ¿no? La integración final, el trabajo final, va a ser grupal. O sea, que el grupo se va a volver a reconstituir sobre el final, para que lo tengan en cuenta. Para aclararte, Diego, los grupos que hemos puesto son de 5 a 7 personas. Tienen que tener una nota de una instancia formativa y otra nota de una instancia sumativa. Que va a ser uno el trabajo grupal y otro va a ser la participación en el foro que ha dicho el profesor. Posteriormente, fíjense bien en el programa, ahí está cómo son, porque el régimen académico con respecto a lo que es evaluación cambió del año pasado por la cuestión de la pandemia. Ahí está bien especificado y a partir de allí, dependiendo de la nota que ustedes tengan y el que quiere, digamos, puede hacer el trabajo final, que sería como una promoción directa, lo que decíamos antes. El que no quiere hacer el trabajo final y que tiene la nota de 7 o más, digamos, va a la promoción indirecta. Frente a cualquier cuestión que tenga dudas con respecto a la nueva resolución del año pasado, que tiene que ver con la cuestión académica, me mandan mensaje por el aula virtual, que yo la cuestión esa la estoy manejando porque tengo como varias cátedras en el Cabret, entonces, bueno, me estoy interesando mucho en lo que tiene que ver con el decreto de rectorado. Pero son, digamos, condiciones que no han puesto que sí o sí, digamos, uno tendría que ser una nota procesual y la otra tiene que ver con una nota que, con respecto a lo que es el trabajo. Que ya con el profesor ya le vamos a ir diciendo cuándo o sea, ustedes se van manejando con el cronograma que tienen en el programa y ahí dice cuándo tienen que participar en el foro,
cuándo se va a subir una clase en Word, para que, digamos, vayan pudiendo llegar a ver el recorrido de la materia, porque nosotros sabemos que tanta materia con esta nueva forma dentro de lo que es virtualidad o lo que yo estoy viendo, está costando mucho a los estudiantes porque en una materia empiezan, tengo Meet, no tengo Meet, tírenme en el link, bueno, y así están. Entonces traten de manejarse con estas hojas de rutas, en nuestro caso nosotros lo tenemos en el programa, para que puedan organizarse también ustedes, con respecto, digamos, al cursado de la materia. Bien. Con respecto a la entrega del trabajo formativo, evaluativo, se va a ser el lunes, que nosotros habíamos puesto. Les pido que en general se haga por el aula virtual, si no, ustedes tienen ahí nuestros mails, ¿no? Va con una carátula, es fundamental que pongan en la carátula sobre todo sus nombres y, bueno, nada, eso, sobre todo los nombres, y eso, ¿no? Bien, buenísimo, sí, bueno, y también otra cosa, allá ahora empezamos, pero otra cosa es, estaba mirando el chat, ahí hay gente que de última se quieren sumar en grupos de 3, nosotros habíamos puesto 4, así que mejor. Lo último que digo antes de empezar. Por ahí también otra cosa que siempre hablamos es cómo se hacen estos trabajos grupales, ¿no? Y cómo los pensamos nosotros. Nosotros les sugerimos a esta, porque ya no es lo mismo hacer un trabajo grupal también en el plano de la presencialidad que en el plano de lo que la no presencialidad ahora, que trabajen también de manera grupal y que no pase una cosa que se dividan las preguntas. Por eso en general nosotros también decimos, mira, son 4, siempre damos 4 preguntas, ¿no? Es una, siempre nos hemos manejado así, con 4 preguntas. Y le pedimos que sean 4, manera ideal. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Se dividen en 4, ¿no? Cada persona hace la pregunta. Perfecto, muy bien, estamos de acuerdo con eso. Pero pasa muchas veces que cuando vamos a corregir hay 2 preguntas que están muy bien y 2 preguntas que están muy mal. Así, ¿no? Que no puede ser, no va a echar la culpa al compañero o la compañera que hizo la pregunta, ¿no? Por ahí no la entendió, que esto que lo otro, o lo que sea. Entonces también les pedimos que en ese trabajo, porque es una cosa entre mitad operativa y mitad de consenso, les pedimos que ustedes revisen las otras preguntas, que haya una revisión, ¿no? Que trabajen de manera colectiva. Entonces, que alguien haga la pregunta, porque así se hace, no lo van a hacer entre 4, una pregunta no se hace entre 4, sino se hagan individualmente, pero también, entonces utilicen los drive, ¿no? A veces utilicen eso, les pedimos también, y que también nos manden esa experiencia. A veces nos dicen, profe, utilizamos el drive, profe, lo hicimos de manera conjunta, y a nosotros nos sirve, no, no vamos no podemos evaluar eso, pero no, queremos que así fuese, ¿no? Y apelamos a su responsabilidad, ¿no? Que nada, que se revise, que se vea, que si se quiere completar algo, se complete, ¿no? Y también en las preguntas les pedimos también que tienen una cantidad de palabras, respeten esa cantidad de palabras, ¿no? Pues también en la cantidad de palabras se observa la justeza, ¿no? de la cuestión, ¿no? Bueno, eso nada más. Le digo eso como para cerrar ya el trabajo final. Seguimos con Karina, recibiendo dudas, ¿no? Eso. Tienen tiempo hasta la... Profe, Sí, buen sí, sí. día. Buen Una día. consulta. En el aula virtual sale que los integrantes son de 4 a 5, pero la profe decía que eran de 6, que podían ser. Al final, ¿cómo es? Por eso yo no queríamos decir número, para no confundir. Son de 4 a 5. Sí, en el programa está puesto chicos de 5 a 7, pero bueno, lo hacemos de 4 o 5 personas. Es Y tal como cual como dice, dice porque nosotros ahí hicimos un programa de manera general y yo ahí puse en función de la cantidad son 30 ustedes. 35. 35. Bueno, lo ideal para nosotros, yo te digo cuál es lo ideal. Para nosotros son 4.
Si llega Perfecto. 5, bueno, ¿por qué? Porque está pensado de esa forma, que cada una haga una pregunta, ¿no? Si me dicen hay uno que se quedó afuera, bueno, ¿no? Pero lo ideal son 4. Yo lo único que le quiero agregar al profe Diego es que siempre trate que sea una coherencia del principio al final el trabajo, porque cada uno tiene una forma de escribir que es totalmente diferente a la otra, por lo cual hace que uno vaya haciendo la guía, o sea, vaya leyendo el trabajo para ir corrigiendo y se encuentra con una cosa que hay una postura y que en otra cosa totalmente disparatada de lo que han puesto anteriormente. Entonces, que tenga una coherencia el trabajo. Y hay mucho, bueno, yo siempre he sido tecnológica y estoy aprendiendo toda la cuestión de tecnología y hay muchas formas de trabajar, digamos, grupalmente, a través, como dice el profe, digamos, a través de Meet, videollamada, o sea, tienen muchísimas formas que se pueden empezar a comunicar, leyendo el texto antes, debatiéndolo cuando se juntan, ¿ah? Entonces, comiencen a buscar esos recursos que ustedes son más duchos que nosotros, digamos, en ese sentido, y traten de que cuando entreguen haya una coherencia en el texto, porque verdaderamente, generalmente son situaciones prácticas que ustedes tienen que poner en relación contenidos teóricos, ¿ah? Y hay como un desfasaje de lo que van escribiendo o lo que uno va leyendo. ¿Mm? Y por eso, digamos, ahí la dificultad de la comprensión de lo que quieren decir en el trabajo, porque, como dijo el profe, no son preguntas concretas que tienen que ver qué es la política pública, no, es la relación de una política pública específica con diferentes tipos de contenidos que tienen que ver con la política pública. Entonces ahí ya implican otros indicadores que se tienen que trabajar. ¿Mm? Bien, bueno, comencemos. Ahí, buenísimo, Karina, tu aclaración. Y comencemos así ya, vemos si podemos terminar más o menos en tiempo. La idea de hoy es un poco discutir la clase 2 y 3 de Word. Lo que vamos a hacer siempre es como juntar esas clases y poner ahí un día, y sobre todo por unidad. Acuérdense que la primera unidad tiene que ver con una presentación un poco de qué es la política pública, la segunda unidad tiene que ver con ver algunas cuestiones generales sobre la política pública que les puede interesar en función de del oficio del psicomotricista. Y la tercera unidad tiene que ver con profundizar la idea de salud y educación, ¿no? A veces nosotros le decíamos la tercera educación y la cuarta salud, pero bueno, en este caso hemos juntado la tercera, ahí estaba viendo que el coso había quedado como la cuarta unidad de salud, pero no, el tercera sería salud y educación juntos, ¿no? Digo, para que ustedes tengan, ese sería nuestro recorrido, ¿no? Entonces, la primera propuesta la semana pasada, o ya hace 2 semanas, fue, o 3 semanas, no me acuerdo cuando nos juntamos, hablamos un poco de la definición de políticas públicas, dijimos un poco que esa definición se daba en el marco de una política que se construía con fines colectivos, con fines políticos, dijimos que tenía un componente social, dijimos que ese componente social también estaba ligado a un componente económico, y que ese componente económico se construía a partir de la discusión de los derechos, ¿no? En el marco de un sistema general, estoy diciendo así rápidamente lo que charlamos esa vez, ¿no? Que en definitiva la política lo que hace es sutura, interviene, ¿no? Bajo esos errores del sistema, si ustedes quieren, ¿no? Fue como una primera aproximación, ¿no? Y cuando hablamos de esa forma de suturar era a través de reasignar bienes, ¿no? Y cuando hablamos inclusive de esos bienes, hablamos de bienes materiales y simbólicos, ¿no? Que siempre el bien tiene un contenido material y simbólico. Eso nunca hay que olvidarlo, porque cuando uno está y presta algo o provoca algo, genera una sensación como también un resguardo material hacia otra persona, ¿no? Un bien económico, supongamos, ¿no?
un bien material, un bien, pero ese bien material está ligado a algo simbólico. Entonces, desde ese lugar vamos a hacer toda una gran discusión. Eso es como poner en juego tanto lo material como lo material, lo objetivo, lo que se puede tocar, ¿no? Con lo subjetivo, con la idea de lo que uno tiene, siente, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a empezar a hablar un poco sobre las políticas públicas, ¿no? Hoy la idea es, antes de hablar sobre la política pública, hacer algo que rige a eso, que es la idea de Estado. Porque ¿quién hace la política pública? El Estado, ¿no? Entonces, una primera cuestión que nosotros discutimos y hablamos mucho, bueno, hace como 3 o 4 o 5 años, no sé hace cuánto que estamos en la materia, con Karina, siempre es la definición de Estado, ¿no? Es algo que a veces cometíamos el error de pensar que todo el mundo sabía lo que era el Estado y avanzábamos, ¿no? Entonces es como ir a la previa, de la previa, de la previa. Esa era la idea de poner en juego la definición de Estado. Pero además, cuando uno pone la definición de Estado, se encuentra una cosa que es, quizás ustedes lo verán en la materia, que hay muchas definiciones de Estado. Hay un montón de definiciones de Estado, todas ligadas a partir de diferentes paradigmas, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? Porque, en definitiva, ¿qué es el Estado? Dicho otra cosa aquí, nosotros lo que le dimos ahí, siempre hacemos dos textos que son difíciles de leer, ¿no? Pero nos parecen como son muy importantes, porque uno, un texto de Oslak que habla del origen del Estado. Nos parece que era como, a mí, por lo menos a mí me parece eso, que uno a veces naturaliza algo porque un poco esta parte es desnaturalizar lo que nosotros vivimos, ¿no? Salimos afuera y hay un policía, hay un presidente que nos habla, hay un kiosco, ¿no? Hay eh, no sé, hay un gimnasio, hay una escuela, hay toda una serie de cuestiones que no nacieron de la nada, sino que se fueron reconstruyendo y además que tienen una particularidad en función de su propia regionalidad. No es lo mismo Buenos Aires, no es lo mismo Córdoba y no es lo mismo el Chaco, ¿no? Lo que hay ahí son construcciones sociales, políticas y económicas, ¿no? Están ligadas a lo principal, que es la idea de Estado. Porque la idea de Estado es la idea de cómo se construye el poder y cómo se construyen las decisiones, ¿no? ¿Quién toma las decisiones y cómo se toma la decisión? Y fíjense que eso es sumamente importante para pensar la política pública, ¿no? O sea, la idea es un poco que lleguemos a la unidad 3 a pensar en lo que está pasando, las decisiones que se tomaron en política pública, en educación y de salud. Fíjense que en marzo del año pasado vino alguien y dijo, vamos a tomar unas medidas sanitarias. Vino el presidente, ¿no? El presidente sería como la máxima autoridad del Estado. Y esa medida sanitaria fue que nos quedemos todos en casa. ¿Cómo se entiende eso? Obviamente que la gente no, hubo gente que, la mayoría lo cumplió. Fíjense cómo, y la minoría no lo cumplió. ¿Y qué le pasó a estamos hablando en marzo del año pasado, ¿no? ¿Qué le pasó a la mayoría que no cumplió? La agarró la policía, ¿no? Uno pasaba y agarraba la policía. Bueno, ¿qué había por detrás de eso, no? Por más que uno sentía injusto o no injusto, era algo que se construía y no hubo mucho conflicto, mucho debate acerca de que si uno salía afuera, ¿se acuerdan que uno no podía salir, no? Ya después eso se fue como rearmando a partir de la costumbre, ¿no? Pero uno no podía salir afuera. Estaba quedado en su casa. Podía aceptarlo o no podía no aceptarlo, pero sí, lo que tenía que hacer de alguna forma tenía como buscar alguna especie de licencia para poder salir. Siempre era muy chistoso porque
Pasa que ya nos olvidamos de todo eso, pero la licencia en su momento para poder salir era la bolsa del supermercado. Cuando tenían una bolsa del supermercado, bueno, sí, se iba a buscar bienes, ¿no? Iba a buscar alimentos, entonces, esa es la licencia. Bueno, eso fue cambiando obviamente, pero la lógica de eso, lo interesante de esa lógica, que me parece que es para pensarlo, que era dos cosas. Era una política pública sanitaria. Eso, fíjense que entonces la idea, para entender eso, esa política pública sanitaria, hay que entender primero la definición de Estado. Y hay que entender cómo se toman las decisiones eh, y cómo se interviene en el proceso político, ¿no? Entonces, eso fue la primera cuestión para poder entender la política pública. Es el antes de discutir la política pública, entender la definición de Estado. Y una muy buena definición de Estado, antes de comenzar con el texto de Oxlack, yo no me acuerdo si el texto de Oxlack, creo que lo dice así rápidamente, pero es su definición de dónde parte, porque Oxlack lo que dice es que el Estado argentino es un Estado que se construyó en función de luchas, conflictos, pugnas, ¿no? Que duró al menos, ahí vamos, por eso está bueno esto que decían los videitos, tan buenos, porque hay una cosa que también ahí, entre un montón de definiciones de Estado, se va marcando algo interesante que es lo que nos cuentan en el cole, ¿no? Un poco lo que nosotros, o sea, vamos al cole y el cole intenta mostrarnos que el Estado intenta internalizarnos nosotros la idea de que somos argentinos, ¿no? Entonces pasamos y nos dan historia y nos pasan, no sé, un montón de cosas sobre el Estado, nos aburren. Inclusive hay historiadores que no entienden la idea de Estado, ¿no? Entonces nos dicen que empezamos con las invasiones inglesas. ¿Para qué quiero saber las invasiones inglesas? ¿No? Eso en mi cabeza, ¿no? Bueno, porque puede ser interesante, puede ser divertido, como mucho, ¿no? Después empezamos con algo con la Revolución de Mayo, ¿no? Aparecen los actos. Después profundizamos un poco la Revolución de Mayo. Después nos dicen algo que no tenemos no sé, no nos interesa mucho. ¿En qué nos juega esta idea de que después de la Revolución de Mayo y los procesos de independencia, que es el 9 de julio, que nosotros festejamos, aparece esta idea de los unitarios y los federales? ¿No? Y después, mágicamente, nos llevan hacia 1880, nos dicen un poco que ese fue como, digo, no sé, casi todos y todas hemos pasado por ese proceso y muchos ni siquiera nos acordamos, ¿no? Y terminamos después en alguna discusión actual acerca del peronismo, con mucho, y lo que pasó con la dictadura militar. Y esa es nuestra historia. Bueno, la cuestión es que tiene un sentido, porque en realidad lo que hay ahí es la discusión de cómo se constituyó el Estado argentino, ¿no? Y que no apareció de la nada, sino que justamente la hipótesis de Oxlack es que tuvo que ver con una serie de conflictos, ¿no? Que dio lugar a la victoria de determinados grupos dominantes por sobre otros grupos. Y esos grupos dominantes establecieron sus propias reglas. ¿No? Entonces, tenemos un Estado construido a partir de la victoria de unos sobre otros, básicamente. Entonces, ese es el punto y nos parecía interesante para poder discutir. Lo que pasa es que uno dice, la batalla de Pavón. ¿Qué me importa a mí la batalla de Pavón, no? Algo que a mí, inclusive como yo soy sociólogo, no le di mucha importancia hasta que tuve que salir a ver qué significaba la batalla de Pavón. La batalla de Pavón es el hito, es la fundación del Estado argentino. Lo que pasa es que es muy difícil decirlo así en una clase, y más en una secundaria, una batalla. ¿No? Es el momento donde Buenos Aires logra el control de todo el territorio argentino. Voy a decirlo. Buenos Aires y los grupos de poder de Buenos Aires, ¿no? Entonces, pero para eso,
para que ustedes lo entiendan por qué fue el hito, hay una definición de Estado previo, ¿no? Que es, es una definición que la construye un sociólogo justamente al principio de 1900, porque es el momento donde se construyen los Estados-nación. Estados-nación son formas de gobierno que se elaboran dentro de un territorio específico, ¿no? Y la definición de Estado es esta, fíjense que es esta la definición. El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima. Vuelvo a repetir la palabra que porque media molesta, porque es bastante compleja, pero esta definición nos sirve para entender el Estado argentino y todos los estados, ¿no? El monopolio de la violencia física legítima. Ahí pregunto, ¿qué entienden con la idea de legítima? Monopolio, ¿qué es la palabra monopolio, antes que nada? Estoy leyendo chat, si quieren. ¿Qué le suena la palabra monopolio? Uno solo. Bien, bien, monopolio es uno solo. ¿Qué quiere? Violencia, fíjense que es algo que no se habla, ¿no? Vuelvo al policía, ¿no? Yo no puedo salir a decirle al policía, no, yo hago lo que quiero. De hecho, entre las miles anécdotas que podemos encontrar el año pasado, yo tenía un vecino que en abril del año pasado ya se cambió, no tenía patio, no tenía nada, tenía 3 niños y sacaba a pasear a sus hijos en la vereda y lo llevaron preso, ¿no? Se encontró ante el monopolio, uno solo, el Estado. Él no puede usar la violencia, lo llevaron preso, lo llevaron en un patrullero, se ve que le contestó algo, ¿no? Ahí estoy leyendo el chat. Es el derecho del Estado a tener el poder, bien, ¿no? Exclusivo. Bueno, ahí vamos a ver, la idea de derecho, ahí vamos a charlarla también, porque antes bueno, esta es una palabra medio de la economía, porque el monopolio es una idea de donde existe un solo oferente, ¿no? Es cierto. Y al ser un solo oferente puede hacer lo que quiere, ¿no? Si supongamos que tenemos un solo, fíjense que hay dos, ustedes deben tener cable, internet, ese es un oligopolio cuando hay dos, ¿no? Deben tener internet por Claro o Fibertel, y ellos van a decidir claramente cuánto es el precio, ¿no? Ustedes no pueden decidir. Y si queda uno solo, chao, olvídense. De hecho, se supone que no es legal que exista un monopolio porque puede hacer lo que quiera con nosotros con el precio. Bueno, la idea del monopolio es que justamente el Estado puede hacer lo que quiera con la violencia. Pero le agrega ahí una cosa que me parece que es sumamente interesante, que es la idea de que esa violencia es legítima. Que creo que es esta cuestión, ¿no? Que sea legítima significa que de alguna manera, nosotros la valemos como autoridad. Fíjense que nosotros estamos hablando, justamente porque la definición contiene dos ideas también ahí fuertes, que también es la que Oxlack pone en juego, es una idea de una comunidad. Fíjense que la idea de comunidad es algo que nos une, algo que está como un vínculo entre nosotros y una idea de territorio, ¿no? Son cuestiones centrales que aparecieron justamente después de la batalla de Pavón. Antes de la batalla de Pavón no había una idea de comunidad, no existía lo que nosotros llamamos como Argentina. Vieron que de hecho, esto es una cosa que se decía, ¿cuándo comenzó en Argentina? En 1852, decían en otros lugares, así, y lo repetían así como loro. No es que, sino que no existía antes de Pavón la idea de Argentina, porque no existía un vínculo, o sea, existían
provincias, el virreinato unido, si ustedes quieren, digo, para hacer un poco de historia, pero no existía esta idea de que nosotros somos argentinos, ¿no? No estaba esa cuestión central para ejercer el poder, porque por eso es legítimo, porque hay por detrás una comunidad que está vinculada, ¿no? Entonces todos nosotros, podemos decir nosotros, decimos el presidente, pero cuando decimos el presidente estamos diciendo nuestro presidente, ¿no? O nuestro gobernador. Es una cuestión que nos vincula cuando decimos eso, ¿no? Y además lo marcamos dentro del territorio. Ustedes pueden saber claramente, a veces el territorio se observa en función del territorio ajeno, un espacio geográfico, ¿no? Obviamente que tiene que ver tierra, agua y todo lo que ustedes quieran, pero es un espacio geográfico. Sabemos dónde está Argentina y dónde está Chile, ¿no? Inclusive sabemos que las autoridades de Chile son diferentes a las nuestras. Bueno, tiene esas dos cuestiones, pero para que se haya logrado un nivel de monopolio de la violencia, fíjense que además el nivel político se realiza a través del monopolio de la violencia, porque lo que hay ahí son dos instituciones, una institución que produce una coacción y otra que produce una coerción. El Estado tiene dos instituciones. ¿Qué significa una coacción? Que si no haces lo que yo te digo, te pega un palo físico, por eso es violencia. Pero no toda coacción, ahí estoy leyendo el chat, ya contesto lo del derecho, que a mí me había olvidado de contestar. La de la coacción no se puede establecer un gobierno legítimo solamente a través del palo, para decirlo. Eso pasó en Argentina con la dictadura militar, ¿no? Eso tiene un costo político, ¿no? Entonces tiene que haber a través de la coerción, tiene que haber un estado de reciprocidad de la gente, ¿no? La autoridad se construye legítimamente. Entonces tiene que haber otras instituciones que nos hagan a nosotros aceptar de buena gana lo que sucede con esa violencia legítima, ¿no? Entonces aparece la escuela, aparecen los medios de comunicación, aparecen lugares donde nosotros discutimos de una manera razonable cómo se ejerce la autoridad. Cosa que estamos discutiendo actualmente, ¿no? Pensemos en esta idea de la discusión acerca de la escuela, ¿no? La escuela tiene que ser o no ser, estar en la presencialidad. Es la discusión entre la reta y nuestro presidente, que ese vendría a ser como la discusión ahora, ¿no? Se fueron a lo legal. De hecho, acá viene la pregunta sobre lo legal. Lo legal es algo escrito. Pero no quiere decir, una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Lo legal es lo que nosotros construimos a partir de este juego de instituciones, ¿no? Es cómo se escribe nuestro Estado y las reglas. Pero lo más importante, lo que tiene por detrás lo legal, lo legítimo, lo que nosotros creemos que es socialmente razonable, si usted quiere. Así lo habíamos escrito de esa forma. Socialmente razonable. Entonces, en lo legítimo es donde se construye lo legal. De hecho, hay un montón de cuestiones legales que no están bien escritas. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió en lo legal, esta idea de lo legítimo, ¿no? Se fue a la Corte Suprema. Y el presidente lo primero que dijo que la Corte Suprema no sabía nada, ¿no? Eso fue la respuesta, porque en realidad lo que se está apelando ahí es la discusión sobre lo legítimo, ¿no? En todo caso de que, y el Estado es mucho más que lo legal. Se construye lo legal porque lo legal es lo que te da a vos ese reparo, si ustedes quieren, ¿no? Sobre cómo hacer las cosas. Entonces es importante lo legal, pero lo legal, si no se construye en lo legítimo, estamos en el horno. Por eso también es una buena discusión acerca de lo legal y lo legítimo, que lo vamos a retomar en la clase 4, ¿no? Con la idea de cómo se fue cambiando los derechos de los niños, ¿no? La idea de los derechos de los niños
es una cuestión que es mitad legal y mitad legítimo. ¿Nosotros respetamos todos los derechos de los niños? Pero está en la Constitución. Hay una serie de cambios en paradigma sobre lo legal. Bueno, el cambio de paradigma legal da cuenta de un montón de cosas que son importantes. No deja de ser importante. Pero lo central es lo legítimo, ¿no? Por eso es importante que nosotros veamos cómo hay una relación entre ambos, entre lo legítimo y lo legal, ¿no? Donde lo legítimo es más importante. Sí. ¿Quién levantó la mano? Profe, yo, a ver si me quedó claro entre lo legal y lo legítimo. Legal sería, por ejemplo, cuando hablaba recién de los derechos de niña, sería estos derechos que están escritos en una constitución, y lo legítimo sería cómo se respetan en la sociedad esos derechos. Sí, tal cual. Yo diría un poquito más, lo legal es lo que está escrito en una constitución que nosotros creemos que es como, lo asumimos como nuestra forma de, la aceptamos, ¿no? Eso porque si no, o sea, lo legal incluye lo legítimo, ¿no? Pero además hay una cosa que ahí de respetan, es reconocen. Parece que eso es una palabra fuerte que se utiliza para lo legítimo. Es cuando alguien reconoce que es algo, o sea, pensemos en la violencia de la mujer. Esto tiene que ver con las políticas públicas, claramente, ¿no? ¿Qué sucede cuando, qué sucedía antes, ¿no? Antes, estoy diciendo hace, yo acompañé mujeres en el 2008, 2009 a hacer una denuncia. El policía le decía, no se la tomaba. No se la tomaba, le decía, bueno, sí, váyase de su casa. De hecho, muchas no se toman ahora, ¿no? Pero hubo un avance muy fuerte de lo legítimo sobre esa problemática de la violencia en la política pública sobre la mujer, ¿no? De hecho, lo que se hace ahora es, el policía está obligado a tomarla, es una obligación. O sea, fíjense cómo lo legítimo ya transforma lo legal, y a modo de prevención se hace una medida cautelar, ¿no? Porque, bueno, lo que hay ahí es, la idea es evitar un femicidio, ¿no? No importa si se tiene o no se tiene razón, sino a modo de prevención se hace una medida cautelar. Bueno, lo que hay ahí es un proceso fuerte de reconocimiento de la problemática de la violencia del hombre hacia la mujer, y sobre todo de la violencia física del hombre hacia la mujer, ¿no? Eso es legítimo, se reconoce, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Puede ser que lo legítimo, además de ser lo justo, digamos, tiene que ver más con la moral o con la ética, lo que se considera que está bien y de ahí se formula lo legal, digamos? ¿Sería así? Sí, sí, por eso tiene que ver con la idea de autoridad y dominación. O sea, la dominación se transforma, o sea, ¿qué es la autoridad? Por eso está muy bien está hablado sobre la ética y la moral, ¿no? Pero bueno, la ética es un conjunto universal de valores y la moral es algo particular. Pero eso se construye, lo que se construye ahí es una idea de poder. Entonces, uno cuando tiene determinada autoridad no la tiene en el aire, sino porque hay algo que le da la autoridad. Entonces, se construye desde ese lugar, desde el lugar de que alguien razonablemente me dice a mí, por eso les digo que siempre es una cuestión tanto material como subjetiva, eh, que vos sos la persona que puede llevar adelante. Nosotros, cuando tenemos la decana, tiene una autoridad. Yo la puedo criticar, pero tiene un reconocimiento, ¿no? Nuestro presidente tiene una autoridad.
Por eso es la idea, quizás ahí lo fuerte de esta cuestión es la idea de autoridad. Y esa idea de autoridad, en esta cuestión entre lo ético y lo moral, se construye de las dos maneras, desde lo legítimo y tiene en el fondo la idea de la violencia, ¿no? Porque o sea, y eso es un ejemplo, no vamos a tener tiempo, pero fíjense lo que está pasando en Colombia. Un buen ejemplo que Colombia está en un proceso donde se perdió la autoridad. Que es algo que íbamos a, no sé si después vamos a charlar 2 o 3 cositas de eso. En Colombia se hizo una especie de ajuste estructural, se hizo un impuestazo, ¿no? Producto del COVID, ¿no? Producto de que no hay, el Estado no tiene dinero para manejar los planes sociales. Y salió toda la clase, todo, el pueblo a pedir que obviamente que la política pública esta no se implementara, pero por sobre todo a desafiar la autoridad del presidente, ¿no? Entonces, eso me parece como para pensarlo desde ahí. En definitiva, digo, me parece que esta cuestión de monopolio, ¿no? Esta cuestión de territorio, de comunidad, es una cuestión que se fue construyendo. Entonces, el texto de Oxlack lo que nos permite es ver cómo se construyó esa instancia, ese Estado argentino, a través de un proceso largo y complejo, ¿no? O cómo se construyó ese monopolio de la violencia legítima a través de un proceso largo y complejo que él le llamó la estatidad, ¿no? No éramos Estado, y lo que se logró en ese tiempo fue ese proceso de estatidad. Entonces, es interesante que en el cole, ¿no? Para decirlo, para volver al cole, siempre nos dicen, yo me acuerdo que nos decían eso, que para mí no tenía mucho sentido, pero nos dicen, hay que estudiar la generación del 80, la generación del 80, 1880, porque es quienes fundaron el Estado argentino tal cual nosotros lo entendemos hoy, ¿no? Bueno, esa generación del 80 fundó todo. Fundó las leyes, hizo el Código Civil, fundó el mercado, produjo un modelo agrario exportador, fundó un territorio, hizo la campaña del desierto, fundó, acuérdense de la campaña del desierto, que en realidad no era un desierto, pero en realidad lo que quería era el control de todo el territorio. Entonces dijo que lo que había era aborígenes chilenos en nuestra Patagonia, que la Patagonia no era nuestra. Fundó la educación, el sistema educativo, por sobre todas las cosas, ¿no? El sistema educativo, la ley de educación obligatoria para la primaria aparece en esa época. Entonces, ahí logramos esa estatidad, es lograr la asunción de ese monopolio de la violencia legítima. Y se hizo por lo menos lo que dice Oxlack, por 4 cosas, ¿no? El reconocimiento de la soberanía, un poco esto es lo que hablamos, de que somos argentinos y no chilenos, ¿no? Que los otros me reconozcan la soberanía, por eso inclusive hasta las guerras, ¿no? Fíjense qué importante en ese momento, nosotros tuvimos muchas guerras. Tiene que ver con esto, ¿no? La capacidad de institucionalizar el poder, eso es lo que dice, es decir, tener estas instituciones de poder, ¿no? Que vuelvo a decir que estas instituciones de poder son la policía y las dos fuertes del Estado son la policía y la escuela. Sin estas dos no hay Estado. La capacidad de controlar los bienes, que me parece que eso es sumamente importante porque nos da cuenta de esta discusión que hoy tenemos sobre... O sea, la capacidad de controlar los bienes tiene que ver con el impuesto.
O sea que eso es fundamental para la política pública. A veces se niega algo que nosotros siempre decimos, que la política pública se construye primero a partir de financiar. Es una institución, ¿no?, que está ligada a una redistribución, y esa redistribución tiene que ver con el financiamiento. Entonces lo que se produjo ahí es un Estado que decía ser federal, pero terminó siendo unitario, porque ganó Buenos Aires. Entonces, eso se puede observar en el régimen de impuestos que nosotros tenemos. ¿Quién maneja la caja grande en Argentina? ¿Los municipios? ¿La provincia? Sí. ¿El Estado? ¿El Estado nacional o provincial? ¿O municipal? Nacional. Las dos, por el lugar donde le entra plata al Estado son por tres cosas. Es el IVA, que lo pagamos todos, ¿no? El impuesto a las ganancias, que también lo pagamos casi todos, ¿no? El impuesto a las ganancias lo pagan casi todos los trabajadores, supuestamente a las ganancias. Y la capacidad de hacer dinero, en este caso, ¿no?, de darle a la maquinita. Digamos, por eso es la inflación. Lo que hay después o sea, el Estado Nacional puede crear dinero físico, ¿no? El tema es que ahí hay una inflación. Pero eso, luego, fíjense cómo es eso, lo que hay es un fondo de coparticipación federal. El Estado reparte luego en ese fondo. Pero, estoy leyendo el chat. Sí, son, digamos, la mayoría de los impuestos, hay impuestos nacionales, provinciales y municipales. O sea, nosotros, por ejemplo, el impuesto del auto es un impuesto, tiene un impuesto municipal y provincial. Pero esencialmente el dinero de quien más recauda es el Estado Nacional. Por eso el Estado Nacional después hay una distribución. El tema es que ahí uno ve cómo se genera. ¿Quién toma la decisión? La decisión la toma quien tiene el dinero, básicamente, ¿no? Ya después vamos a llegar, nos vamos a ir apurando, pero vamos a llegar a esto, cómo repercute eso en la política pública, ¿no? Porque Satriano habla de la descentralización, que era una de las preguntas, ¿no? Porque lo que hizo en ese momento, en 1880, esta actividad, fue que todas las políticas públicas se desarrollaron por el Estado Nacional, como el protagonista, ¿no? De hecho, las escuelas eran escuelas nacionales. Fíjense que las escuelas, nosotros inclusive hasta qué sé yo, el Carbó, la Agulla, hoy son provinciales, pero fueron pensadas como escuelas nacionales. Son escuelas normales, le llamaron, ¿no? Y en todos los lugares hay escuelas muy parecidas, porque el Estado Nacional es el que llevaba adelante ese proceso, ¿no? Después, esas escuelas pasaron a ser la provincia, ¿no? Inclusive algunas ya están relacionadas con los municipios, ¿no? Por eso lo que hubo es un proceso de descentralización, que es lo que muestra Satriano, pero ese proceso de descentralización estuvo ligado a pasar las responsabilidades del Estado nacional al provincial, pero no pasar los recursos, básicamente. Entonces los recursos se quedaron en el nacional. Resultado, yo lo digo rápidamente, se pasó del hospital público fuerte nacional a la salita, ¿no? Eso fue la política pública. Y obviamente que hoy lo podemos ver en la discusión de qué nos sucede con lo que pasa en lo sanitario, ¿no? Si ustedes miran en el diario, ¿cuál es el problema principal que tenemos nosotros? Son las camas, ¿no? No dan abasto las camas, ¿no?
Ese es el problema principal que tenemos nosotros. Ahora, no se puede entender esto si no entendemos los 90, ¿no? Fíjense que no dan abasto las camas, son 2 camas que no dan abasto. Una de las clínicas privadas, porque ese proceso de descentralización pasó no solamente en manos del Estado Nacional, sino a manos del mercado. Somos consumidores, además de ciudadanos, por eso hay una idea de ciudadanía restringida, de lo que muestra Satriano. Y además, no hay camas. O sea, el Estado Nacional no produce esta idea de un hospital fuerte, ¿no? Entonces lo que hay son pequeños lugares donde hay algunas camas, ¿no? Son los privados que aseguran una cama, y después algunos hospitales públicos devenidos a menos que tuvieron que dejar de atender otras modalidades, porque hoy los hospitales públicos están vacíos, para establecer camas en terapia intensiva, ¿no? Eso, camas en terapia intensiva. Bueno, esto tiene que ver un poco con esa lógica en la que se fue armando el Estado. Por eso decimos que una lógica, esta estatidad da cuenta de determinadas reglas, como el manejo de ese proceso del control de bienes y recursos, ¿no? Y la última, el último punto que muestra Oxlack es esta idea de que esta cuestión de que no es menor, que también es para charlarlo después cuando tengamos la idea de educación, que es la internalización de una identidad colectiva, ¿no? Ese es un control ideológico, si ustedes quieren, porque siempre una política pública tiene por detrás un control ideológico. ¿Qué significa que sea ideológico? ¿Qué le suena la palabra ideológico? No es mala. Tiene que ver con una idea, una postura. Está bueno, desde el lado de una idea, ¿no? Pero es, de última, en todo caso, es una idea, porque en general se dice ideológico político, ¿no? Es de asumirse conjuntamente bajo una idea. Última podríamos decirlo así, ¿no? Y es eso, no hay Estado si no se asume conjuntamente bajo una idea. Y nosotros en algún punto nos asumimos conjuntamente con esta idea de la nación. Por eso tanto, vieron que siempre cuando hablamos de Estado, siempre hablamos de Estado-nación, ¿no? Somos argentinos. Entonces lo que hay por detrás es una idea, una costumbre de vincularnos como argentinos y hacer cosas de argentinos. El mate, el dulce de leche, el 1 de mayo, el 25 de mayo, el 9 de julio, son cosas importantes, el locro, ¿no? El folclore, etcétera, ¿no? Quizás lo que trae por detrás es esa idea, esa vinculación, ¿no? Que a veces se da en el marco también de lo político, y se da también, y es muy importante porque, digamos, cuando alguien viene a reclamar algo, lo reclama porque es argentino, por sobre todas las cosas, ¿no? Por eso hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta. Tiene que ver con lo subjetivo y lo material. Lo digo que es una construcción social, ¿no? Bueno, me parece que esto es importante porque desde ahí nosotros podemos observar cómo se instanciaron estas relaciones sociales, ¿no? Que de alguna forma se materializaron en nuestro poder, ¿no? Y se observan en las políticas públicas. Si no queremos ver nuestro Estado, veamos nuestras políticas públicas, ¿no? Veamos cómo, pero cuando hablamos de políticas públicas, ya vamos a ir bajando, por eso nosotros hablamos siempre, empezamos de lo general a lo particular. Veamos, por ejemplo, lo que nos muestra Satriano, es políticas públicas, hablamos de políticas públicas económicas, de políticas públicas políticas, de políticas públicas sociales, ¿no? Por ejemplo, vamos a lo económico y cómo se regula el empleo, ¿no? Esto es una forma muy, muy interesante de cómo se fue armando eso de la idea de empleo en la Argentina, ¿no? Es una política pública. O sea, la forma en que
se regula el empleo, la forma en que se genera tanto lo legal como lo legítimo del empleo. Porque fíjense, esto de qué significa tener trabajo, qué significa trabajar, ¿no? No siempre por eso digo, vuelvo a esto, la idea de lo legal y lo legítimo está presente en eso, ¿no? Si yo consigo trabajo, muchas veces voy a conseguir trabajo en negro. Inclusive hasta a veces cuando consigo trabajo en blanco y negro también tiene una connotación pues antropológica interesante, ¿no? Pero cuando consigo trabajo en blanco, hay muchos lugares, inclusive por ejemplo en el rubro de la construcción, donde me siguen pagando una parte que no está blanqueada, si usted quiere, ¿no? Entonces eso también es interesante porque esa es la forma en que se construye ese poder en la Argentina, ¿no? Esa forma en que, porque ese poder sigue siendo legítimo en ese sentido, ¿no? Una cosa digo que quiero agregar que, por ejemplo, en el caso de los docentes, tenemos algunos ítems que dice que no son remunerativos, o sea, que están, digamos, implicando que hay una cosa por detrás que estamos en negro, en algunos ítems cuando uno va arreglando esta cuestión de las paritarias. Entonces, vos lees recibo de sueldo y decís no remunerativo, significa esta cuestión que también, digamos, te están sacando todo lo que es el trabajo con respecto a negro. Y después, bueno, con estas políticas laborales que muchas veces, digamos, están encasilladas o por ahí tiene una relación con políticas de transferencia condicionada y todo eso, que hay una interrelación, digamos, de cuestiones del Estado que están como ocultas o están, digamos, tratando de solucionar situaciones del momento a través de políticas focalizadas. ¿Mm? Tenemos ahora con la cuestión del COVID, también tenemos políticas sanitarias nuevas, ¿ah? En donde se va manejando en el momento y en la situación, y a partir de allí se van como elaborando y construyendo estas políticas públicas. ¿Mm? No es casual que toda una cuestión económica esté detrás de esta creación también de las políticas públicas y que tenga que ver, como dice el profesor, con cuestiones políticas del momento y con decisiones por parte del Estado. ¿Mm? Eso nada más digo, quería aclarar. Bien, y viene con esto, que es otra cosa para tener en cuenta en el plano de la política pública, que por eso también es muy importante ese proceso de estatización del Estado en 1880, que es el Estado lo que asegura es un Estado construido en función de una relación sociedad civil-mercado. Reconstituye el mercado. Por eso también es tan importante, porque el mercado pasa a ser un lugar, ¿no?, muy fuerte de reasignación de la reproducción. Nosotros hacemos todo por el mercado. Y el Estado lo que nos asegura, eso es una cosa que por ahí a veces también lo naturalizamos, nos asegura es esa reasignación de recursos, ¿no?, a través de la propiedad privada, ¿no? Pero no solamente eso, sino también es esa incorporación, porque, a ver, ¿cómo nosotros conseguimos dinero? La política pública es eso, ¿no? Está relacionada a esta cuestión de los fines colectivos. ¿Y cómo nosotros conseguimos dinero? A través de aceptar a la propiedad privada y aceptar que nosotros, para hacer eso, es convertirnos en fuerza de trabajo. Y para convertirnos en fuerza de trabajo es tener un empleo, ¿no? O tener un salario y eso. Y el empleo se construye en función de las lógicas del mercado. Por eso, en el cole, vuelvo al cole, porque estas son cosas que después, obviamente que con la historia van cambiando, nosotros en ese momento, la lógica del mercado era una lógica construida a partir de un modelo agrario exportador. Éramos, son cosas que por ahí, yo me acuerdo que son cosas que se decían en el cole, éramos el granero del mundo, ¿se acuerdan? No sé si eso se acordarán o se lo habrán dicho, ¿no? Y esa es una incorporación
del mercado, asegurado por el Estado, de un mercado que se hace, que esa es una cosa que habíamos charlado en la primera clase, de un mercado que cada vez se globaliza más, ¿no? Que ese es un comienzo más fuerte de un proceso más globalizante, ¿no? Donde a nosotros nos toca estar en este lugar, ¿no? Por eso se habla también de, creo que lo pusimos en la clase 3, esta idea de metrópolis y periferia, ¿no? O, en todo caso, como una especie de, ¿vieron? Nosotros tendríamos que ser una economía satélite. ¿Vieron lo que es un satélite? ¿Saben lo que es un satélite? Un satélite es algo que gira alrededor de algo. Entonces siempre vamos a estar girando alrededor de algo, ¿no? Lo principal no somos nosotros. Y bueno, y ese es el proceso de incorporación, ¿no? Que se construye a partir de la idea de que el mercado es el que reasigna esos procesos de distribución de esos recursos, ¿no? El problema es que la política pública está por detrás de eso, ¿no? Entonces la política asegura de una manera, vuelvo a decir, ideológica y legítima. Entonces, fíjense, yo digo esta cuestión porque por eso digo que siempre hablamos de lo material y la sensación. Digo esta cuestión de lo blanco y lo negro. Pensémoslo en eso, ¿no? Aceptamos, porque lo que hay ahí es una forma de precarizar el trabajo. A algunos les va mejor que otros. Algunos cobran más dinero que otros. Nosotros aceptamos esta idea de pensar el trabajo precarizado es trabajo negro. Por eso decía esta cuestión más antropológica, ¿no? Fíjense que usamos la palabra negro, que es una palabra súper racializante acerca de cuando estamos mal pagos nos decimos que somos los negros, ¿no? Es una cuestión que también se reconstruye, es un proceso de desigualdad. Por eso cuando hablamos, lo que hace la política pública está todo el tiempo por detrás de la desigualdad. Y esa desigualdad se va construyendo en función de esta idea de Estado, de esta idea de reglas, que termina de alguna forma reproduciendo la presencia del mercado en nuestras vidas, ¿no? Obviamente que ese mercado de trabajo, en un momento, era un mercado de trabajo que se decía que estaba cercano al pleno empleo, y eso se fue como perdiendo. Y esta es la discusión que después va a poner Satriano, ¿no? Antes, por lo menos este proceso de protección social se construía a partir de aceptar ese mercado, y ese mercado todo el mundo tenía trabajo. Eso, ¿no? Entonces, si yo tenía trabajo, podía aspirar, ¿no? A consumo, podía aspirar a tener una salud, podía aspirar a tener una vivienda, podía aspirar a, no sé, a la educación, a la movilidad, sobre todo podía aspirar a tener una movilidad. Esta idea que pasó, por eso digo que esta idea del Estado es complejo y va armando su proceso histórico. Nosotros lo que hacemos es que se los presentamos rápidamente, ¿no? Pero en los años 60 aparecía que es otra cosa para discutir sobre la educación, esta idea de que la educación, a través de la educación podíamos lograr la movilidad social. Entonces, aparece esta posibilidad de mi hijo el doctor. Podía ser doctor. O sea, las clases que en su momento no podían aspirar, imagínense que ese estado del 1880 fue un estado súper rígido, que reconstruido por una serie de desigualdades y naturalización de desigualdades impresionantes, ¿no? Lo que no hemos charlado, que lo dejamos de lado, pero también creo que el texto en algún momento lo nombra, es que se construyó en función de la sangre, la violencia y el exterminio de población, ¿no? Hablábamos esto de Sarmiento, o no sé si el texto habló de Sarmiento, pero esta idea de civilización y barbarie, ¿no? Sarmiento creo que estaba en los videos, ahí está, en los videos estaba, ¿no? Fue uno de los grandes responsables de masacrar a un montón de poblaciones que no estaban de acuerdo con este proceso del monopolio legítimo
Y cuando hablamos de bastantes, ¿no? Esta idea de desaparecieron literalmente los gauchos y desaparecieron los pueblos originarios, ¿no? Quedaron los pueblos originarios del Chaco y los demás fueron redistribuidos, por ejemplo, en la Patagonia, con esta idea de la campaña del desierto. Bueno, lo que hubo ahí es un proceso súper rígido, ¿no? Que fue cambiando a partir de entender a la escuela como una especie de movilidad social, que apareció en los 60, ¿no? Eso después también se fue transformando, porque eso se va transformando en función de lo que se va armando en esas reglas, por eso el Estado va convalidando esas reglas, mercado, sociedad civil, ¿no? Va estableciendo esas reglas, ¿no? Y los 90 fue otra cosa. Por eso también el texto está pensado en los 90 también como para pensar otro hito fundacional del Estado argentino. Y de todos los estados, no es un problema solamente del Estado argentino, sino de todos los. El Estado argentino en los 90 cambió de una manera brusca, muy brusca. Obviamente que es un cambio que da cuenta de años anteriores, pero fue un cambio súper brusco porque luego de los 90 se rearmaron esas reglas en función de lograr reproducir ese mundo mercantil. O sea, para un presidente que se llamó Carlos Menem, pero siempre uno lo discute, se murió este año. Él lo que propuso en su discurso fue volver a la Argentina a que aparezca a ser protagonista del primer mundo, abrir la Argentina, ¿no? Y para abrir a la Argentina lo que tenía que hacer era modernizar a la Argentina. Y en ese proceso de modernización de la Argentina se aprovechó para reestatizar, si ustedes quieren, las lógicas del Estado y cambiar sustancialmente las lógicas del Estado, ¿no? Eso es en la... digamos, ya eso lo muestra Satriani, ¿no? Bueno, con Orlock, ¿hay alguna pregunta, algo que quieren como para decir 2 o 3 cositas más de Satriano? Ahí con el texto de... No sé si alguien tiene alguna pregunta. Digo esto para que observen. ¿Les pareció difícil el texto? El texto, no ahora con su explicación, quedó muchísimo más claro. Sí, por ahí tenía duda de descentralización y focalización, pero ya ahora puedo sacarme la duda. Bien, ahí vamos a charlar un poquito más de descentralización y focalización. Digamos, digamos, ese es uno de los cambios fundamentales que tiene la política pública. Porque la política pública de los años 80 estaba pensada en la idea de ciudadanía. Porque lo que se pensaba ahí era crear un ciudadano, ¿no? Y ese ciudadano tenía por lo menos una idea más o por lo menos ideológicamente, ¿no? Homogenizante, ¿no? Esta idea de no solamente crear un ciudadano, modernizarlo, crear un espíritu creativo, un espíritu cognitivo, ¿no? En el sentido de que vaya a la escuela, un espíritu civilizatorio occidental, básicamente, ¿no? Y eso se fue como perdiendo, ¿no? Sobre todo pensando que esa posibilidad de ser un ciudadano universal, igualitario, fue como una gran discusión y dejó de pensarse así. Y lo que apareció en los 90 fue otra dosis. En ese momento yo creo que había dosis de globalización y de proceso de inserción mercantil de la Argentina en el mundo,
y en los 90 volvimos para reinventarnos para entrar al mundo. Y para reinventarnos para entrar al mundo, fue una reestructuración de la riqueza, porque es eso, es una reestructuración de los procesos de riqueza y de los propios capitales, ¿no? Para mantener, porque en realidad lo que hay acá, queda como, a ver, yo estoy intentando explicar algo que es más complejo, pero queda esto, es la misma idea de capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es una institución económica restablecida y asegurada por el Estado, ¿no? Que se basa en la ganancia. Lo único que le interesa al capitalismo es ganar. Si no hay ganancia, no hay capitalismo, y yo les diría que no hay Estado, porque no puede recaudar y no hay reproducción del sistema. Para que haya ganancia, para que haya sistema se necesita la ganancia. Es decir, que venga un capital y gane. La pregunta es cómo gana. Esa sería la gran pregunta, ¿no? Que eso es la gran discusión, por ejemplo, en cuanto a datos y un montón de cosas que tenemos ahora, ¿no? Ustedes sabrán que en este momento tenemos un proceso en los diarios, estamos en números muy mal, ¿no? En crecimiento, digamos, venimos mal desde el 2018 en adelante, ¿no? Por eso ha crecido la pobreza, ha crecido en el 2018, ha crecido el desempleo, inclusive ha bajado el número de trabajadores que buscaban empleo, digamos que estamos... ¿Por qué? Porque no hay producción. Y la producción se basa en la ganancia. Ahora, eso tiene una trampita. Que la ganancia, ¿de dónde sale? Esta es la trampa que tiene el sistema capitalista que es sale justamente de los trabajadores. Los trabajadores son los que producen la ganancia. Entonces, para que haya ganancia, tiene que haber desigualdad. O sea, la ganancia, esa es la trampa. Sí o sí, no hay otra chance. El sistema capitalista, cada vez que impuso un proceso de prosperidad, tuvo por detrás la otra cara de la moneda, que es la desigualdad. Entonces, en ese sentido, lo que pasó en los 90 fue la concentración de capitales, ¿no? Sobre todo, inclusive, de capitales grandes comiéndose a los capitales chicos, porque los capitales chicos no podían establecer un proceso de ganancia, reestructurando el proceso de ganancia a costa de los trabajadores, ¿no? Para decirlo así de una manera general. Antes, la ganancia, antes de los 70, se repartía, las ganancias finales se repartían, el 50% se lo llevaba el capital, o los capitalistas, los dueños, los empresarios, y el otro 50% los trabajadores. Después eso dejó de ser justamente por el proceso de concentración de la riqueza. Los trabajadores cada vez se llevaron menos en la repartija de la ganancia. De hecho, se observa en el sueldo. Eso lo podemos observar en el sueldo, ¿no? Estoy hablando de manera general, ¿no? Por eso digo que hay una reestructuración del Estado a partir de los 90, que este ya es la clase 3, ¿no? Antes, generalmente en los sueldos, por lo menos, inclusive de nuestros abuelos, o en algunos casos de nuestros padres, sucedía esto, ¿no? Con un sueldo se alcanzaba, ¿no? Un solo sueldo se alcanzaba a llegar a fin de mes. Inclusive se podía tener, si era de clase media, se podía tener la casa, etcétera, ¿no? Un auto. Luego de los 90, un solo sueldo no alcanzó. Entonces, lo que se hizo, por lo menos en la Argentina, fue la necesidad de que en una familia tipo, que además seguimos pensando en una familia tipo, cosa que también, ojo, en la política pública también vamos a ver que otra unidad básica de esto, de cómo se va construyendo el Estado, es la familia, ¿no? Familia, estamos hablando de una unidad productiva.
Para una familia tipo, se necesita que 2 trabajen. Hoy, fíjense cómo ese proceso de la ganancia quedó como... Entonces, en esa familia tipo, salió a trabajar la mujer. Lo que hay ahí es lo que se llamó la feminización del mercado de trabajo. No salió a trabajar la mujer, esta es la discusión que se hace en Argentina, porque ganó el derecho de salir a trabajar. Cosa que antes estaba, estamos volviendo a esto, también el Estado termina reconstruyendo vínculos patriarcales, pero no salió a trabajar porque la mujer ganó el derecho, estaba en la casa, sino porque tuvo que hacerlo por obligación. Y tuvo que aceptar cualquier cosa, para decirlo así, ¿no? Entonces, el resultado es, en la casa son dos o tres trabajos y trabajos sumamente precarios, ¿no? Uno porque perdió la ganancia y el otro además porque aceptó ya, digamos, cualquier trabajo a mano, ¿no? Entonces, por eso decimos que los 90 trajo profundos cambios en la estructura del empleo y la ganancia del trabajador, ¿no? Profe, Sí. incluso, no sé si está bien la relación que vengo haciendo, pero antes cuando decía que se pensaba, por ejemplo, en la educación, y se decía, mi hijo va a ser médico. Uno también pensaba en una posición no solo social, sino económica. Hoy, el decir, mi hijo va a ser médico, sí va a ser médico, pero tampoco sabes si vas a poder trabajar económicamente, o sea, si vas a poder tener un sustento económico en base a eso. O sea, es como que también eso quedó en la deriva, el tema de la educación de lo que producía un progreso, quedó también en la deriva. Por ahí también ver no sé si está bien la relación que estoy haciendo, ¿no? Pero se me vino justo a la cabeza cuando comentas esta última parte. Tal cual, sí, sí, sí. Digo, lo que hay son nuevas desigualdades persistentes. Imagínense que un profesional al menos hoy por lo menos zafa, para decirlo así, ¿no? Pero no es, antes ser médico era, por eso la idea del doctor. Fíjense que cuando hay lugares, a los abogados le dicen doctor los abogados no son doctores. Y fíjense que todavía queda ahí en su título, casi que era como una nobleza, decirle a alguien, mire, usted es un doctor. Hoy queda como nada, los médicos están ganando 50.000, 60.000 pesos. Ahí no busqué hoy, tenía que buscar eso. El tema de la canasta básica de alimentos. Y para salir, para la pobreza, creo que hace falta unos 50.000, o sea que están ahí. Está en 47.000, Diego. Ya, gracias, Karina. 47, están ganando un poquito más para la canasta básica de alimentos, para la canasta básica, ¿no? Es como muy fuerte lo que no, porque justamente es eso, o sea, no hay familia, inclusive yendo a la profesional, que se pueda mantener con una sola... Y sigue siendo con este concepto de familia tipo, Diego. Y sigue siendo... Padre, madre y 2 hijos nada más. Sí. Cuando tenemos situaciones totalmente complejas, y eso lo vamos a ver en la unidad 3, en donde no solamente hay 2 hijos, hay 6 hijos y todo, digamos, una cadena, digamos, de que, por eso, cuando decía una de sus compañeras, con las políticas de descentralización y con la política de focalización, que son totalmente diferentes, cómo se va paliando, digamos, esta situación y se va como escondiendo los diferentes hechos a partir de esta política focalizada. Yo ayer estaba leyendo con respecto al observatorio de los niños y adolescentes para ver la situación hoy de los niños, niñas y adolescentes y veía cómo iba creciendo la pobreza. Se dice que la pobreza crece mayormente, principalmente en los chicos de 18 años para abajo, y que tenemos el 50% a nivel mundial de niños bajo la pobreza. Y cuando uno mira estos números con respecto al INDE que te dice que 47.000 pesos es solamente para canasta básica, ¿cuándo estamos hablando de una canasta básica? Lo que tiene que ver con la cuestión elemental de subsistencia de la persona.
no hablemos con una canasta básica de servicios, que ahí entra la recreación, la educación, el alquiler. Así que imagínense, digamos, la disparidad que hay con respecto a lo que tiene que ver con sueldos. Y con respecto a lo que tiene que ver la educación, miren, como decía Diego, con respecto a lo de Sarmiento, que Sarmiento, digamos, es uno de los precursores con respecto a la ley de educación obligatoria y laica, ¿ah? Él también hace toda una interrelación con respecto a la educación de que lo que es la inmigración, traer maestras de Estados Unidos para que le enseñen, digamos, a nuestra mayoría de los niños en esa época, con una concepción que él tenía que los niños de las calles eran personas púdrigas, ¿ah? Y que corrompían a toda la sociedad cuando uno comienza a leer esta cuestión de la civilización y la barbarie, las concepciones, porque yo veo mucho lo que tiene que ver con los niños y adolescentes, entonces vos vas viendo la evolución también del concepto que se va proponiendo en Argentina y tiene que ver con esta cuestión de las políticas públicas en donde son invisibilizados totalmente, ¿ah? Y con lo que, retomando lo que decía Diego con respecto a lo que es los derechos del niño, que en el 89, digamos, surge la Convención Internacional y recién en el 94 Argentina la tiene constitucional. Después tenemos leyes posteriores como la 26061 y 9944 y seguimos, digamos, con las mismas, digamos, arrastrando, con los mismos paradigmas anteriores, ¿ah? En donde todavía no se respetan los derechos del niño, que eso ya lo vamos a explicar bien en la clase que viene, ¿ah? Seguimos todavía con estos rastros, en donde los niños no son escuchados y son tenidos como, digamos, como objeto en vez como sujeto participante dentro de lo que tiene que ver las políticas públicas y no es porque sí que la mayoría, tanto de los niños y como los adultos mayores, son los sujetos más olvidados para tener en cuenta con respecto a las políticas públicas y todo lo que tiene de fondo, todas las cuestiones, digamos, monetarias o económicas, que son lo que va permitiendo que una política se pueda extender o no dentro de una sociedad. A mí lo que me extrañaba mucho con respecto, bueno, en esta cuestión del COVID, que yo leía algunos artículos del OIT, que ya se venía pronosticando con respecto ya en el año 19, que en el año 2020 se decía que Argentina iba a estar en una circunstancia como bastante complicada con respecto al trabajo y que iba a haber, digamos, una disminución. Y en una parte de uno de los artículos que me pareció como irrisorio que decía, dice, no solamente ahora Fernández va a tener arrastrar con esta cuestión, esta predicción que supuestamente en el 20 iba a haber menos trabajo, sino también con una cuestión de una política de salud como es el COVID, en donde va a traer también consecuencias laborales y por supuesto que lo trajo y seguimos debatiendo ese tema, digamos, con principalmente que la nación le envió, digamos, a la provincia, que vayan tomando sus ciertas restricciones a partir, digamos, de una cuestión económica que también está como fuertemente en la cuestión del COVID, y que, digamos, estas políticas, digamos, se está como repensando si siguen o no, teniéndose en cuenta las políticas que fueron focalizadas en el momento cuando estamos con el ASPO antes. Entonces, digamos, y que se van implementando dependiendo de las circunstancias que va sucediendo y que tiene que ver con una cuestión económica de trasfondo. Mientras más puede consumir la persona en un estado de mercantilización, digamos, más se va a reactivar lo que tiene que ver con el Estado. No es caso al que el impuesto de la ganancia se haya modificado los montos, a partir, digamos, recién ha salido ahora la ley el mes pasado, para que, digamos, al devolverle a los trabajadores el monto que se retenía, comiencen también a, digamos, a movilizarse un poco la cuestión económica dentro de lo que es el país.
y vayan viendo, digamos, cómo se van haciendo los diferentes tipos de políticas que van surgiendo. A mí me parecía como irrisorio cuando leía en el verano que se había puesto un impuesto al viento en el sur, que tiene que ver con las cuestiones de los molinos que van haciendo diferentes cuestiones con la energía eólica y todo eso, que se llegó, digamos, a ponerse un impuesto al molino. ¿Ah? Entonces, van viendo cómo van surgiendo estas políticas públicas con respecto a determinadas demandas y con respecto a cuestiones mercantilizadoras que son necesarias para ir respondiendo a ciertas situaciones. ¿Mm? Como decía el profe con respecto a Colombia, ¿ah? Que al no tener una cuestión económica para hacer frente a lo que es el COVID, ¿ah? Se buscan otro tipo de recursos. Eso, Diego, nada más quería aclarar. Sí, tal cual. Y además esta cuestión de que nosotros decimos, ¿no? De que volvemos a esto, que la política pública hace sociedad, ¿no? Entonces, esa era la definición de Sena al principio, ¿no? Entonces, se mete en esta cuestión de la reproducción. Por eso es importante pensarla en función de un contexto y una cuestión social específica. Y el contexto de hoy es un contexto elaborado en función de la desigualdad y además sobre la idea de un empleo súper precarizado, porque el empleo era lo que era digamos, la piedra básica que establecía la protección social. Entonces la discusión de la protección social hoy aparece de otro lugar. Antes esa protección social tenía que ver con el empleo, o con el pleno empleo. Es una cosa que dice Satriano ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace hoy la política pública? La política pública lo que siempre está intentando de alguna manera es suturar o restablecer o ver cómo se puede regenerar ese régimen de protección social, tal como lo decía Karina, como puede, ¿no? O como puede en esta lógica, en esta lógica que hay por detrás entre Estado, mercado, sociedad civil, ¿no? Y la respuesta de Satriano, para hacerla así corta, para así charlamos cosas sobre focalización y descentralización, dice, claramente hoy la política social se ha transformado en una política asistencial. Esa es su respuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir asistencial? Que solamente puede llegar a asistir de una manera, si ustedes quieren, súper precaria al otro, ¿no? Y en ese proceso de asistencial tiene que ver con, al menos, que logre, se ponga como objetivo, responder, ¿no? En este marco cada vez más creciente de desigualdades y cada vez más precario de la vida misma, umbrales mínimos de subsistencia. Fíjense que la idea es umbrales mínimos de subsistencia, ¿no? Y por eso las características, que después lo vamos a charlar porque no queda mucho tiempo, pero es esta idea de una política social hoy está pensada en función de lo que Karina dijo, estos programas de transferencia condicional. Esas son las políticas públicas hoy, ¿no? Los programas de transferencia condicional. Porque son programas construidos en función de la asistencia, ¿no? Que luchan bajo una idea, luchan contra la pobreza, ¿no? Eso es lo que quería charlar, por lo menos por unos 5 o 10 minutitos, ¿no? Fíjense que aparece en todas las agendas públicas, dice esta idea de la situación de pobreza, inclusive hasta esta idea de la extrema pobreza, ¿no? Que es algo que es algo que tiene por detrás los programas, ¿no? Porque se llaman transferencia condicional, ¿no? De ingresos. Se les pide, digamos, son formas generadas para salir de la pobreza, ¿no? Pero lo interesante ahí es esta idea que antes, digamos, se construía a partir del trabajo y hoy aparece algo que es la idea del excluido y el incluido, ¿no? En función de esta idea de la política asistencial. Hay alguien, fíjense que se cambió la idea del excluido y el incluido del sistema. El excluido es alguien que, por lo menos, el sistema
produce algo, ¿no? Es alguien que al menos está en la lucha por esa pobreza, ¿no? Pero lo que surge ahí como una manera muy clara, ¿no? Es una reestructuración de la idea de pobre. Que a veces nosotros también pensamos en esta idea, así como hablábamos que el Estado se construye de una manera compleja, social, tiene una historia, la idea de pobre también. De hecho, la palabra pobre, así como la entendemos, y cómo se construye dentro de la política pública, es de los 60 a los 70, cuando empiezan a verse de muy de a poquito estas nuevas desigualdades, y cada vez desigualdades mucho más profundas. Entonces, a partir de ahí se empieza a armar una idea de pobreza que tiene un componente, tanto, que eso es lo que muestra Satriani, lo que quiero como para cerrar, ¿no? Un componente, y es lo que dijo Karina, un componente tanto más subjetivo o que cambia el componente subjetivo como objetivo, si ustedes quieren, ¿no? Porque la pobreza ya no es esta idea, ¿se acuerdan que yo les decía que el régimen del Estado del 1880 se generó en función de la idea de ciudadanía, ¿no? Y la idea de ciudadanía trae por detrás algo que la política pública siempre discute, que es la idea de derechos, ¿no? Y hablo de derechos, ¿no? Porque sobre todo se comenzaron con los derechos civiles, que son los derechos de la propiedad privada, esta cosa de tener propiedad, se siguieron los derechos políticos, ¿no? Esta idea del voto, y luego, por lo menos en la mitad del siglo XX, se pusieron en el tapete los derechos sociales, los derechos a tener educación, tener salud, tener trabajo, ¿no? Y siempre se discutió la política pública desde el lado de los derechos. Hoy no se la discute del lado de los derechos, hoy se la discute desde el lado de la precariedad, desde el lado de la pobreza, ¿no? Y la pobreza aparece como un concepto que se va trabajando tanto desde el lado objetivo como subjetivo. Se puede contar, se mide, pero fíjense que cuando uno lo mide, está pensando también en algo subjetivo, ¿no? Porque alguien es pobre, primero porque tiene que ver con una medición, ¿no? Pero después tiene que ver con una sensación. Eso es lo interesante de eso, ¿no? La medición está clara, es por el ingreso. Fíjense que no es por el derecho. Es más, hay gente que puede tener ingreso bajo y puede ser pobre. Puede tener derechos respetados y garantizados y puede ser pobre. O sea, la medición es sobre todo por el ingreso, ¿no? Ahí es una cosa que también lo habíamos puesto ahí, y es una pregunta, es cómo se mide la pobreza, porque también es una forma por la cual hoy se discute, ¿no? Y la pobreza se mide básicamente a través de la cantidad de ingresos que tiene una familia tipo. Fíjense cómo la familia tipo nos sigue jugando ahí eso en la cabeza, lo que decía Karina, ¿no? El INDEC, ustedes saben lo que es el INDEC, ¿no? Digamos, es el organismo nuestro de estadísticas nacionales y mide la pobreza a partir de la cantidad de ingresos y cómo se relaciona esa cantidad de ingresos con la canasta básica, ¿no? Y con la canasta básica de alimentos, con las dos cuestiones, ¿no? Si logro superar la canasta básica, porque hay dos cuestiones, ¿no? La asunción de una canasta básica de alimentos que tiene que ver con un régimen calórico que tienen las poblaciones para poder alimentarse, o las familias tipo para poder alimentarse, y una canasta básica que incluye educación, salud, entretenimiento, ¿no? Quien supera la pobreza, que es lo que Karina ahí decía, no sé, 47.000, son quienes logran asumir esa canasta, fíjense que es básica, ¿no? Esa canasta básica, ¿no? Quienes no logran asumir esa canasta básica son pobres. Pero a su vez, existe algo que es peor que eso, eso es lo que se trata
es regular, justamente la política pública hoy, esa es lo que muestra con esta idea de asistencia, es regular la pobreza, porque lo peor que le puede pasar a alguien es ser indigente. Es eso, ¿no? No caer en la indigencia. Y la indigencia es no ser pobre, sino ser peor que pobre, ¿no? Es no llegar a lograr alcanzar esa canasta básica de alimentos, ¿no? Por eso fíjense que lo que hay ahí es un Estado que está regulando la pobreza, por eso es un Estado más que promueve derechos sociales, es que no se caiga de la pobreza a la indigencia. Por eso se dice que es un Estado caritativo, ¿no? Un Estado que no está pensando ni siquiera en los arreglos sociales que nos llevan a responder a esos derechos, sino está pensando en la forma en que puede construir un sujeto que alcancen esos umbrales mínimos, ¿no? Termino como 2 o 3 cositas sobre eso. Digamos, nosotros le habíamos pedido, creo que en el práctico, que vean algunos datos, que se vayan mirando, porque es una manera interesante de ver, ¿no? Cómo se va construyendo esa idea del objetivo y lo subjetivo. Pero ahí hay 2 cuestiones. Primero, lo objetivo está sobre, lo podemos ver en los datos, ¿no? El 42% de la población, de las familias tipo argentino, ¿no? Esto a través de la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares, que también en algún momento podemos hablar sobre el estadístico, pero no. Se hace cuatrimestralmente, y siempre se utiliza como dato referencial los últimos datos del año, ¿no? El último trimestre del año. Se hace trimestralmente. Para el 2020, el 42% de las familias eran pobres, ¿no? Ahí medio el dato. Y el 10,5 eran indigentes. O sea, 1 de cada 10 familias en Argentina son indigentes, no tienen para comer, para decirlo así, básicamente, ¿no? Y esos datos aumentaron de una manera fuerte, para mí aumentaron más, pero bueno, a veces ahí está esa discusión, porque en el 2019 habían sido 35 pobres y 8 indigentes, ¿no? Pero si miramos, por ejemplo, la pobreza, como decía Karina, solamente en el sector infantil, es decir, menores de 18 años, vemos que esos datos de la pobreza suben al 58% y sube para los pobres, y para los indigentes sube el 16%. Por lo tanto, tenemos nuestros niños, al menos 16% que no tienen para comer, ¿no? Y si lo vemos, además, esos datos por región, hay una diferencia sustantiva, por ejemplo, en las regiones del Chaco, que en las regiones de Capital, inclusive en Córdoba está ahí en el medio, entonces también está ahí entre 42, 43. Bueno, eso se puede ver ahí, hay una página que se llama Chequeando, que es interesante con esos datos. Lo interesante es eso, ¿no? Que eso a su vez tiene otra cuestión, que es lo subjetivo, ¿no? Uno, la lógica a la política pública, al enfocarse sobre la pobreza, uno hace que uno sea parte beneficiario de esa pobreza en la medida que se acepte ser pobre o demuestre ser pobre. Entonces, por eso decimos que es una lógica que se juega entre tanto lo objetivo como lo subjetivo. La pobreza se termina construyendo en la sensación. Entonces, quien logra ser parte de una política pública, primero, como la política pública está regulando la pobreza y está regulando no caer en la indigencia, uno tiene que demostrarse pobre. Fíjense que el demostrarse pobre es autoidentificarse como pobre, ¿no? Por eso es pensar esta idea de la focalización. La focalización es la parte central de este nuevo régimen asistencial, ¿no? Que solamente reciben, al tener poco dinero, el punto acá es, ante la excesiva desigualdad, el ajuste estructural es cómo hace el Estado para gastar menos, ¿no? Y la forma de gastar menos es hacerlo de una manera más eficiente.
¿Y cómo se produce para hacerlo más eficiente? Y darle su dinero o sus recursos, su redistribución de recursos a los sujetos que más lo necesitan. ¿Y quiénes son esos los que más lo necesitan? Los pobres. Entonces, la lógica de eso es no dárselo a alguien por un derecho, sino dárselo a alguien por una necesidad. Entonces, lo que aparece justamente lo que dice Satriano. Acá lo que hay una ciudadanía invertida, ¿no? Hay una política de la compensación que ayuda, ¿no? Pero no reestructura la lógica de los derechos. Eso como para pensarlo en función de esta nueva lógica de los 90 que aparece y que hoy aparece por sobre todo. El problema es que además esa compensación se da cada vez de una manera más masiva. Y eso es lo que vimos con el año pasado. El año pasado el Estado tuvo que, por lo menos, ahí habíamos hecho la cuenta, pero cuando se registró el ingreso de la emergencia, se registraron 12 millones de personas. O sea, imagínense que nosotros somos 50 millones y no sé cuántos adultos, así que para que lo pensemos, ¿no? Bueno, eso es un poco. No sé si tienen alguna duda. Al respecto. Digo, piensen un poco que cuando hablamos de esta nueva política social y esta nueva estatización está dado bajo estas dos últimas dos lógicas, la descentralización, ¿no? Y la focalización. Ambas lógicas están construidas en función de gastar menos. Una cosa, Diego, que quería agregar, que no es casual que venga en el 90 toda una reconceptualización del Estado, cuando en 1989 fue una de las primeras grandes crisis de pobreza en la Argentina. Se dice que hay como dos, digamos, hitos fundamentales que tienen que ver con la pobreza. Yo hablo de un tercer hito. El primer hito es en 1989, digamos, con una decadencia total, en donde todas las cosas subían alrededor de la hora, en donde se produjo una gran crisis, digamos, económica y de pobreza. En el 2001, lo que no hemos vivido en el 2001, también, digamos, otra decadencia con respecto al Estado. En una semana tuvimos 5 presidentes. Y posteriormente yo sigo sosteniendo que no viene, digamos, solamente con la cuestión de la pandemia, sino que al recordar las diferentes tipos de comunidades, porque soy profesora de práctica, digamos, en situaciones de vulnerabilidad, yo ya comienzo a ver en el 18 ya una cuestión de pobreza que se estaba comenzando ya un proceso de pobreza en la mayoría de las comunidades. Nosotros no hablamos generalmente de villas, sino que hablamos de diferentes tipos de comunidades. Y por otra parte, cuando hablaba el profesor de la década del 70, digamos, no es casual que en la década del 60 y 70 comienzan a surgir las villas a nivel nacional, cómo esta cuestión de pobreza se fue agudizando hasta llegar a nuestro tiempo. Yo la otra vez leía un texto que se llamaba Pobres como siempre. Creo que es de Alicia Gutiérrez, ¿puede ser, Diego? No lo he leído, pero sí. Puede ser. Que ella habla de toda una investigación de Córdoba, es socióloga, y toma 10 años en Córdoba y habla de un trabajo realizado en una comunidad y llega hasta la década del 89, donde plantea toda la cuestión que tiene que ver con la pobreza y con los lazos sociales con respecto a diferentes tipos de alternativas para tratar de solucionar este tipo de inconvenientes, donde surgen las ollas que vemos ahora, las ollas grandes, los sistemas alternativos que cuidan los hermanos o sea, los hermanos mayores cuidan a sus hermanos menores, también la cuestión de reciprocidad, en donde todos se dan una mano, y hace una relación con respecto a la situación que se comienza a hablar de clase media en decadencia. Minujín comienza a hablar de clase media en decadencia, y a partir de ahí que dice que
la clase media generalmente no sabe a dónde recurrir en situaciones que comienza a caer en pobreza, por ejemplo, despido y diferentes cosas que ahora que en el COVID está sucediendo, digamos, o personas que no trabajan cuando tenían un sueldo rentable, y que no sabe a recurrir a diferentes tipos de redes. En vez, las personas que tienen una cuestión más de pobreza, saben cuáles son los programas, a dónde recurrir, al Ministerio de Desarrollo Social, tienen otro tipo de movimiento, pero también otro tipo de unión que le permite, dentro de la pobreza, poder fortalecer diferentes tipos de lazos. Yo creo, y verdaderamente he hecho un paralelo, como digo, también he hecho un paralelo con respecto al 17, 18, 19, 20 y lo que está sucediendo, digamos, en el 21 con respecto a la pobreza, digamos, porque se ha tomado solamente los indicadores de a final del 20, cómo ha crecido la pobreza, digamos, y ha salido también en los medios, enormemente en casi todos los sectores, y hacen una diferencia con respecto a lo que tienen niños menores de 18 años las familias y a las familias que no tienen niños. Y ahí dan como diferentes tipos de grados de porcentajes. Entonces nos tenemos que replantear en esta cuestión que yo por ahí, en la cuestión estadística, por ahí no tengo muchas cosas en cuenta, digamos, que por ahí Diego sí, digamos, hace como bastante foco, que me fue extrañando cuando fui viendo los informes de los observatorios o de diferentes, digamos, entes oficiales, cómo esto, digamos, va decayendo y tenemos, de 10 niños, ya tenemos 4 que son pobres, y ya tiramos hacia 5. Entonces, tenemos que ir viendo toda esta situación y cómo se va planteando y estas políticas públicas que ponen un parche, como decía Diego, frente a esta situación que no van al fondo de la problemática, por lo cual siempre vamos a seguir, digamos, poniéndole parche a esta situación de política focalizadas. Tal cual. Sí, sí, sí. Me parece que esto es interesante contextualizarlo, ¿no? Y ir observando también, justo, en todo caso, lo que podemos hacer ahora, me parece interesante lo que hayas planteado, es por lo menos poner en juego cuáles son esas lógicas, esas discusiones generales para después profundizar. Ya sabiendo que son las 10, hay gente que se está retirando, vamos cerrando. No sé si yo voy por lo menos apagando la grabación.